Bienvenidos niños y niñas a una nueva clase de matemáticas para los quintos básicos. Entonces, para comenzar, vamos a mirar alguna breve resumen o introducción a lo que vamos a comenzar a realizar en esta unidad o en esta clase, porque vamos a comenzar una nueva unidad que es la unidad número 4. Entonces, lo primero que te tengo que contar que esta unidad, que es la unidad número 4, corresponde a la unidad de patrones, ¿sí? Dentro de ella vamos a abordar dos clases, es decir, vamos a trabajar 2 semanas sobre esta unidad. ¿Cómo la vamos a evaluar? Vamos a hacerlo mediante la entrega de 2 tickets de salida que van a ser al final de cada semana y que van a sumar un puntaje y ese puntaje se va a transformar en tu segunda calificación. También debes recordar que todos los lunes se subirá el contenido a Classroom y es súper importante que lo veas y registres el contenido, lleves el objetivo anotado a tu clase presencial o a tu clase por Zoom para que eso no nos tome mucho tiempo y podamos abordar lo que realmente necesitamos ver. Y nuestra forma de trabajo va a seguir siempre siendo de la misma manera, tal y como lo hemos hecho durante el primer semestre. Y esto va a ser independiente si vas a clases presenciales o vas a clases online. Vamos a trabajar con la misma estructura que llevamos hasta el momento, ¿cierto? Subiendo nuestros reportes a Classroom, viendo nuestro video todos los lunes también que subimos a Classroom desde YouTube. Y bueno, las prácticas van a ser un poco distintas porque algunos las van a hacer en el colegio, otros desde la casa, pero lo importante es que sigas trabajando con la misma modalidad que hemos hecho hasta el momento. Entonces, no esperemos más y comencemos. Hoy nos corresponde la clase número 1 y nuestro objetivo de trabajo será poder identificar y describir patrones en representaciones gráficas como en una sucesión numérica dada, completando tablas de información, manifestando una actitud positiva frente a sí mismo y tus propias capacidades. Recuerda que en este momento puedes pausar el video para que puedas dejar anotado el objetivo en tu cuaderno y luego continuar. Pero espera, primero quiero saber si reconoces la diferencia entre el concepto de patrón y secuencia. ¿Qué crees? ¿Es lo mismo? Cuando hablamos de, voy a ver cuál es el patrón o voy a ver cuál es la secuencia, ¿estamos hablando de lo mismo o de algo distinto? ¿Qué crees tú? ¿Sabes? Bueno, si no, miremos ahora a la continuación, te voy a explicar si hay alguna diferencia o son lo mismo. Y bueno, vamos a mirar la diferencia entre el patrón y la secuencia, ¿cierto? O bueno, si son algo igual. Pero supongo que te habrás dado cuenta que claramente no son lo mismo, pero una depende de la otra y son muy importantes, o sea, son una consecuencia una de la otra. Miremos lo que es un patrón. El patrón hace referencia a un elemento que se repite dentro de una secuencia. En cambio, una secuencia nace a través de la repetición de un determinado patrón. ¿Te das cuenta? Entonces, el patrón es aquel elemento que se repite en la secuencia. Y la secuencia nace gracias a que tenemos un patrón que se está repitiendo dentro de ella. Entonces, si bien son conceptos distintos, hacen referencia a distintas cosas, sin embargo, dependen una de la otra, porque si no hay un patrón determinado, no podemos formar una secuencia. Y la secuencia solo se forma cuando un patrón se repite, ¿cierto? Entonces dependen una de la otra. Me gustaría que tomaras nota de estas pequeñas definiciones y quizás te explicaras tú mismo en tu cuaderno qué significó para ti la diferencia entre un patrón y una secuencia. Entonces, para que veamos aún más gráficamente las definiciones que acabamos de ver y la diferencia que acabamos de establecer, es que quise mostrarte este ejemplo. Aquí podemos observar que hay una secuencia que está formada por este patrón, ¿cierto? Aquí dice un patrón para esta secuencia de la figura es, en este caso sería un rectángulo largo, un cuadrado y un círculo. Entonces, aquí podemos ver que el conjunto de patrones, ¿cierto? Cuando tenemos más de un patrón, el que se repite, el patrón que se va repitiendo va a formar una secuencia. Y podemos decir que el patrón es la cantidad de elementos que se repite cada vez. Entonces, en este caso,
El patrón es el rectángulo, el cuadrado, el círculo y se va repitiendo una y otra vez dentro de la secuencia. Entonces, gracias a que tenemos un patrón, podemos formar una determinada secuencia. Entonces, observemos una secuencia que está formando una de nuestras compañeras. Como puede ver, está trabajando con palitos de helado sobre su mesa. Hagamos una ampliación para ver qué es lo que está realizando. Date un momento para observar lo que está haciendo. ¿Te diste cuenta? Está haciendo una secuencia con palitos de helados. ¿Y qué está formando? Muy bien, está formando triángulos. Entonces, ¿cómo podemos saber qué secuencia está haciendo? Y queremos saber cuántos palitos de helado va a necesitar para formar 3 triángulos. ¿Te parece que hagamos una tabla para poder ordenar la información? ¿Qué es lo importante aquí, chiquillos, cuando tengamos una secuencia numérica, cualquier sea su secuencia numérica o con elementos, figuras, en este caso que lo podemos transformar a números? Es súper importante que aprendas a ordenar la información en una tabla. ¿Cómo vamos a construir una tabla? Normal, puede ser vertical o horizontal. Lo importante es que la tabla relaciones la información que tienes en tu secuencia numérica. En este caso, estamos relacionando la cantidad de palitos de helados que voy a usar con la cantidad de triángulos que puedo formar. Entonces en mi tabla voy a anotar número de triángulos, por ejemplo, con los números de los palitos de helado que voy a usar para formar cada triángulo. Entonces veamos, para formar un triángulo necesito 3 palitos de helado. Entonces anoto cuando tengo un triángulo, tengo 3 palitos de helado. En cambio, cuando quiero formar 2 triángulos, en el segundo lugar, voy a necesitar, a diferencia de antes, 5 palitos de helado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando quiera formar 4 triángulos? O incluso 3, 4, ¿cierto? Entonces voy a seguir contando. Cuando quiera formar 3 triángulos, me voy a dar cuenta que voy a necesitar 7 palitos de helado. ¿Y te das cuenta ya del patrón que se va formando? ¿Lo puedes ver? Entonces, si te das cuenta, cada vez que aumenta un triángulo, también aumenta la cantidad de palitos de helado. Y la cantidad de palitos de helado que aumenta cada triángulo siempre es la misma. Entonces te podrás dar cuenta que hay una diferencia. Si miro esa diferencia, me doy cuenta que siempre va creciendo 2 palitos de helado más que el anterior. Entonces, por consecuencia, si a 7 le sumo 2, quedarían 9 palitos de helado. Corroborémoslo. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es correcto. ¿Qué va a pasar cuando quiera formar 5 y 6 palitos de helado? O sea, 5 y 6 triángulos. ¿Cuántos palitos de helado voy a necesitar? ¿Necesitaré dibujarlos? En este caso no, porque ya sé que siempre le va a agregar 2 palitos de helado más. En este caso va a agregar 11 y en este caso va a necesitar 13 palitos de helado. Siempre va formando 2 más. Entonces, esa es la forma de organizar la información en una tabla. Me ayuda a ver más fácilmente cómo se va dando una secuencia y poder descubrir el patrón. En este caso, el patrón que utilizamos es siempre ir sumando 2 palitos de helado más a cada cantidad de triángulos que queramos realizar. Entonces, tenemos que ir mirando, organizando la información para poder darme cuenta de cómo se va formando el patrón y la secuencia. Bien, entonces miremos algunas maneras diferentes de poder describir un determinado patrón que se encuentra dentro de una secuencia. Vamos a mirar 3 formas distintas de llegar como a la misma respuesta, ¿cierto? Pero con procedimientos que son de lógica diferente. Entonces miremos la idea de Sami, que dice que ella comienza con 3 palitos, que es la figura inicial, ¿cierto? Cuando queremos armar un triángulo, y le va agregando 2 palitos cada vez. Entonces, por ejemplo, si quiere armar 2 triángulos que uniría este con este, quedarían 5 palitos. O por ejemplo, si quiere armar 5 triángulos, que sería al unir todas estas figuras, ella diría, tengo 3 palitos más 4 veces 2 palitos, o sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, 4 veces 2 palitos son 8 palitos, más los 3 que tenía al inicio son 11. Entonces, ella sabe que cuando tenga 5 triángulos va a necesitar 11 palitos para poder formar la figura. En cambio, miremos la idea de Matías. Él dice que usa una tabla para anotar los números. En este caso,
él va haciendo, por ejemplo, cuando tiene un triángulo, ya sabemos que tiene 3 palitos, y cuando tenga 2 triángulos va a tener los del inicio más 2, cuando tenga 3 triángulos lo mismo, pero cada vez le va a ir agregando 2 palitos más. Entonces, cuando él quiera hacer 6 triángulos, que es lo que está aquí, él va a decir, tengo 3 palitos más 5 veces 2 palitos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 5 veces 2 palitos son 10 palitos, más los 3 sería 13. O sea, cuando tenga 6 triángulos va a necesitar 13 palitos. Y finalmente, la idea de Juan, que es básicamente, él cuenta los palitos del contorno de la figura y luego le suma los del interior. Por ejemplo, cuando tiene 2 triángulos, él sabe que hay 4 palitos en el contorno, o sea, alrededor, y luego le suma el que está dentro, que es 1. Entonces va a necesitar 5 palitos. Por ejemplo, cuando él quiera hacer 7 triángulos, va a encontrar 9 palitos en el exterior o en el contorno, ¿cierto? Alrededor, más 6 palitos en el interior, eso va a dar un total de 15 palitos. Entonces, cuando quiera hacer 7 triángulos, va a necesitar 15 palitos. En el fondo, podemos llegar a las mismas respuestas con distinto procedimiento, pero siempre la más sencilla y la más fácil para no tener que dibujar, porque estos procedimientos de dibujo son un poco más largos y a veces nos quita tiempo. Siempre va a ser más útil poder organizar una tabla y con esa tabla poder descubrir el determinado patrón que caracteriza a una determinada secuencia. Entonces los invito a intentar organizar su información en tablas y de ahí poder descubrir el patrón de nuestras secuencias. Entonces llegó el momento de que lo intentes tú, este es tu turno, llegó tu momento. Entonces recuerda, es súper importante que leas atentamente, que sigas los pasos que te voy a sugerir para que te sea más sencillo y que obviamente pauses el video para que puedas pensar y trabajar tranquilamente. Y reanuda esta grabación cuando estés o te consideres que ya terminaste. Entonces, lo primero que vas a hacer es observar muy bien y representar en tu cuaderno la siguiente secuencia. Te recomiendo que la dibujes porque eso te va a ayudar a, en el fondo, ir mirando el patrón que se va dando. Luego de que lo tengas hecho, construye una tabla de valores que relacione la figura con la cantidad de cuadraditos. Por ejemplo, la figura número 1 tiene 2 cuadraditos, la figura número 2 cuántos cuadraditos tiene y así sucesivamente. La puedes extender si quieres. Obviamente no hasta el infinito, sino que unos cuantos números o unas cuantas cantidades de figuras para que te puedas dar cuenta de cuál es el patrón que está dentro de esta secuencia. Finalmente responde, ¿cuántos cuadraditos voy a necesitar para formar la figura 5 y la figura 6? Entonces recuerda pausar el video, toma tu tiempo, piensa, anota bien los datos, organízalos en la tabla y responde. Bien, si ya terminaste es porque podemos revisar, así que comencemos. Recuerda que tenías que tener anotada tu tabla, ¿cierto? Hiciste la representación del patrón, fuiste dibujando cada una de las figuras y me imagino que te diste cuenta de cuál era el patrón que estaba dentro de esta secuencia. Entonces teníamos la figura 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me faltó uno, pero ahí lo anoto. Entonces podríamos ver que en la figura 1 habían 2 cuadraditos, en la figura 2 habían 4 cuadraditos, en la figura 3 habían 6 cuadraditos, en la figura 4 habían 8 y por ende en la figura 5 iban a haber 10 y en la figura 6 iban a haber 12, ¿cierto? Me imagino que te diste cuenta también que en cada figura se iban agregando 2 cuadraditos más a la figura que ya estaba, ¿cierto? Entonces podríamos decir en la respuesta que en la figura 5 íbamos a necesitar 10 cuadraditos para formar la figura y en la figura 6 íbamos a necesitar 12 cuadraditos para formar la figura. También quisiera hacer relación, que espero que te hayas dado cuenta, que en este caso se relacionaba la figura con el número de cuadrados. Entonces, si te diste cuenta, también había una relación, ya que siempre la cantidad de la figura se iba a doblar para hacer nacer la cantidad de cuadrados. Por ejemplo, en la figura 2, que es un 2, porque es la segunda figura, ¿cierto? Si lo multiplicabas por 2 o lo doblabas, ibas a obtener 4. En el 3, 3 por 2 es 6. 4, 4 por 2 es 8. 5 por 2 es 10. Y 6 por 2 es 12. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran,
Andrea, ¿cuántos cuadraditos van a haber en la figura 15? Como yo sé que el patrón es doblar la cantidad que está en la figura, voy a decir hay 30 cuadraditos, porque es el doble. Y no necesito hacer el patrón hasta la figura 15. Incluso es más, si me dicen, Andrea, ¿cuántos cuadraditos van a haber en la figura 500? Yo voy a decir, van a haber 1000 cuadraditos, porque me di cuenta aquí que cada vez que yo multiplicaba por 2 el número de la figura, iba a obtener la cantidad de cuadraditos. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y así sucesivamente. Entonces también podemos buscar relaciones entre el número de la figura, ¿cierto? O también entre los elementos de la figura. Entonces va a depender de lo que me estén preguntando, donde yo voy mirando los patrones que se van formando dentro de una secuencia. Espero que lo hayas tenido bueno. Genial, estamos a punto de terminar, pero no te vayas aún, te invito a que continúes y termines de ver el video porque tengo una información muy importante que darte. Entonces, fíjate, te dejé nuevamente el calendario julio-agosto, ¿cierto? Porque bueno, las semanas anteriores ya estuvimos terminando julio, pero ya estamos en agosto de lleno. Entonces estamos en esta semana, ¿cierto? Hoy nos corresponde la clase número 1 de patrones, ¿cierto? De buscando patrones. Esta semana también vamos a hacer un ticket de salida y obviamente me imagino que si ya estás viendo esta clase es porque ya resolviste la evaluación final de fracciones y números decimales que fue hoy lunes 9 de agosto, ¿sí? Entonces, importante que cumplas con todas estas misiones. Esta es la misión de hoy día lunes, ¿cierto? Que hagas tu evaluación y que en un ratito cortito te des el tiempo de poder ver este video para que podamos trabajar en la semana con este contenido. Bien, y eso es todo. Has hecho un excelente trabajo. Sigue así. Nos vemos en una siguiente clase. Que estés muy bien. Chao, chao.